Bueno, este será el último video de química orgánica que haré por el momento. Mecanismo E2, eliminación bimolecular, deshidrogenación de los haluros de alquilo. Bueno, continuamos. El contenido que trataremos en este video es eliminación de segundo orden E2, mecanismo de reacción, reactividad de los haluros de alquilo, criterios de diferenciación, ejercicios y por último, conclusiones. La eliminación de segundo orden E2 se da cuando está presente una base fuerte frente a un halogenuro de alquilo, es decir, R enlace X, donde X es el halógeno. Dicha base puede considerarse cualquier alcóxido R o menos en alcohol R o H. Y bueno, pues la reacción que tenemos en pantalla no se da debido a que hay mucho impedimento estérico, y esto es debido a que es un halogenuro de alquilo terciario. Claro, la reacción que no se podría es la SN2, ya que la E2 sí se podría. Pero acá hay que decir algo importante, y es que cuando está muy sustituido, también es posible de que la E2 no se dé. O sea, no es que obligatoriamente la E2 se tiene que dar si no se da la SN2, pero si está muy sustituido, pues tampoco se va a dar la E2, ¿sí? Hay que tener eso claro para, para así continuar, ¿no? El mecanismo de reacción. En la reacción E2 hay que tener presente esto, y es que ocurre en un solo paso. Es decir, acá no hay intermediario, es decir, acá no hay carbocatión, no hay carbonión, no hay radicales ni nada por el estilo. Solo lo único que tenemos es un estado de transición, por tanto, no nos va a importar el solvente, ya que no tenemos que estabilizar cargas ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el mecanismo? Pues ya había dicho anteriormente que ocurre en un solo paso, es decir, la base fuerte va a quitar un hidrógeno y al mismo tiempo se va a desprender el grupo saliente, es decir, el halógeno. Esto lo podemos ver en el estado de transición, ¿sí? Acá la base se está llevando el hidrógeno y se está yendo el grupo saliente, es decir, el halógeno. Como productos obtendremos el alqueno, la base que en el nucleófilo, ¿sí? Que en este caso va a actuar como base, eso sí es muy importante, se va a quedar con el hidrógeno y pues vamos a tener el grupo saliente. Ojo que eh, cuando tenemos como base, ¿sí? Como base en la reacción, si tenemos un alcalino, o sea, un metal alcalino, ya sea un Na, o sea, un sodio, un potasio, pues lo que va a pasar, y bueno, como nucleófilos tenemos OH-, CH-, NH2-, y halógenos tenemos el cloro, bromo, yodo. Y bueno, se estarán preguntando, y bueno, ¿y por qué no el flúor? Lo que pasa es que el flúor es un mal grupo saliente, entonces pues no nos sirve en este caso porque la E2 y la E1 necesitan un buen grupo saliente, es decir, que se una débilmente al carbono. Bueno, la E2 es la reacción de eliminación más importante en la síntesis de alquenos y consiste en arrancar hidrógenos de carbono continuo, es decir, en posición anti, al que posee el grupo saliente, formando entre ellos un doble enlace, ¿sí? El orden de reactividad de los haluros de alquilo en una deshidrohalogenación E2 es primero terciario, luego secundario y por último primario. Acá no puede haber cuaternario porque pues no habría enlace con el halógeno, ¿sí? Por eso, lo máximo que puede haber es terciario. Este orden refleja la mayor estabilidad de los dobles enlaces. Entre más sustituido esté, pues va a ser más estable. Y bueno, tenemos ya un ejemplo. Tenemos la reacción E2 del 2-bromobutano con hidróxido de potasio, eh, que resulta en una mezcla de dos productos, but1-eno, sí, acá lo tenemos, but1-eno y but2-eno. Bueno, como predice la regla de Zaitsev, tomaremos el resultado mayoritario, es decir, el carbono más sustituido, en otras palabras, es más estable. Y bueno, se estarán preguntando dónde sale ese 19%, 81%. Bueno, pues ese porcentaje saldrá de manera experimental, ¿sí? No es que lo podamos sacar así con una fórmula o algo por el estilo, no se puede, sino que se hace de manera experimental, pero que sí podemos hacer de manera teórica. Pues lo que me dice la regla de Zaitsev es que se va a ir al que tiene menos hidrógenos o el carbono más sustituido. En este caso, miren que tenemos, observen que tenemos dos hidrógenos y acá tenemos tres hidrógenos en la parte azul. Entonces, pues, bueno, otra cosa por decir es que el hidrógeno de acá nunca lo puede tomar la base. Mira, acá tenemos eh, la base fuerte y pues este hidrógeno nunca lo puede robar porque pues no está anti, es decir, este es el carbono alfa, ¿sí? El carbono alfa, recuerden que es el que tiene
el halógeno y estos serían los beta, ¿sí? Entonces, pues se va por los betas, ojo, no se va a ir por el alfa. Se pueden confundir por esa parte, pero no, solo beta, ¿sí? Solo se puede tomar estos dos y cuándo va a tomar el verde o cuándo va a tomar el azul, pues eso depende si está sustituido, es decir, o trisustituido, es decir, que va a depender del número de hidrógenos, o si está, y bueno, observamos que en la parte azul tenemos un CH3, mientras que en la parte verde tenemos un CH2. Entonces, la regla de CHF nos dice que donde haya menos hidrógenos o esté más sustituido, pues ese va a ser el hidrógeno que tomará la base. Entonces, por eso este va a tomar o va a ser el producto mayoritario, porque está disustituido, es decir, que está más sustituido, y porque pues tenían menos hidrógenos. Menos hidrógenos significa que está más sustituido, tengan en cuenta eso. Y bueno, si son observadores se van a dar cuenta que esto no es el producto, porque pues recuerden que eh, no podemos sacar materia así de la nada, porque pues acá no tenemos ni siquiera un Br, ¿no? Entonces, perdón, un Br sí, pero no tenemos un sodio. Entonces, pues ahí el sodio, ¿dónde va a salir? Pues sí, fueron buenos observadores y hay un error, eso fue lo tomé un ejercicio del libro de Waite, y el error, o lo que quería decir en el libro de Waite, es que pues no nos importa como tal el solvente, pues lo que había dicho anteriormente, no vamos a estabilizar ninguna carga. Lo importante de esto es que observen que hay un H, es decir, que esta base pues tomó el H y que el metal alcalino, ya sea sodio o potasio en este caso, pues se va a ir con el halógeno. Pero entonces en esta reacción, ¿cuál sería el producto real? O sea, el producto que se obtendría con esta reacción pues sería H2O y KBr. Y el H2O no es del solvente, sino es, miren que acá tenemos un H, ¿sí? Recuerden que este potasio se va a ir con el bromo. Entonces, listo, ahí se nos fue. Y tenemos, recuerden que este OH pues va a quedar con otro H porque es la base y pues esa es la que roba el hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso sale H2O, no viene del solvente, ojo con eso. Y bueno, pues tenemos los criterios de diferenciación, características cinéticas, sabemos que es de segundo orden, es decir, bimolecular, porque pues depende de tanto del halógeno alquilo como de la base, ¿sí? Rearreglos no son posibles porque recuerden que para que haya rearreglos o consideremos rearreglos es que haya intermediarios. Y pues en este caso solo hay un estado de transición, así que no podemos tener en cuenta rearreglos, ¿sí? O considerar rearreglos. Estereoquímica requiere de estado de transición coplanar, es decir, que requiere la formación parcial de un nuevo enlace pi con sus orbitales p paralelos. Los enlaces de los grupos que se van a eliminar, es decir, el hidrógeno y el halógeno, tienen que estar en el mismo plano. Por eso acá está la palabra coplanar. Efecto del disolvente, cualquier disolvente, la polaridad del disolvente no es de importancia, mientras que en la E1 sí es importante. ¿Por qué? Porque pues acá no, en este caso en la E2 no hay ningún carbocatión, nada por el estilo. Por eso no es importante el disolvente, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. El efecto del sustrato, pues sabemos que entre más sustituido esté, va a ser mucho mejor. Por eso terciario, secundario y primario. Efecto de la base, esta es una diferencia bastante notoria con la E1, y es que en la E1 normalmente son bases débiles, mientras que acá si no es una base fuerte, pues no va a ser E2, ¿sí? Entonces requiere sí o sí bases fuertes. Grupo saliente, lo que había dicho anteriormente, por eso no teníamos en cuenta el flúor, porque el flúor es un mal grupo saliente y que enlace débilmente al carbono. Y orientación de eliminación, pues tenemos la orientación de Zaitsev. Y bueno, acá tenemos un ejercicio para ustedes, para que lo analicen un momento. Y bueno, esperemos unos segundos. Y bueno, pues básicamente la respuesta sería la siguiente. ¿Y por qué el 1-metil ciclohexeno sería el más, o el principal, es decir, el mayoritario? Porque miren que acá tenemos lo que había dicho anteriormente, solo aplicamos la regla de Zaitsev y que, es decir, en donde haya menor hidrógenos o el carbono esté más sustituido, pues bueno, ahí va a atacar la base, ¿sí? Sí, ahí va a robar el hidrógeno la base. Recuerden que la base, en este caso, el nucleófilo actúa es como base y no como nucleófilo como tal, ¿sí? Entonces, listo, llega la base, se roba este hidrógeno. ¿Por qué? ¿Y por qué se roba este hidrógeno? Porque eh, tenemos dos hidrógenos, es decir, está más sustituido que este. Y acá tenemos tres.
¿sí? Recordemos que acá no podemos robar ningún hidrógeno aquí porque es carbono alfa, ¿sí? Solo lo hacemos los de beta, es decir, los que están al lado, en posición anti, ¿sí? Entonces, pues tenemos dos productos, uno con este, que se forma en doble enlace acá, ¿sí? Acá, es decir, con el metil en ciclohexano, y tenemos este, que es un metil ciclohexeno. Este es disustituido, es decir, secundario, y este es trisustituido principal. El secundario y principal se refiere a productos, ¿sí? Y bueno, pues básicamente el solvente acá no va a entrar así como en los productos, recuerden. Este CH3, CH2 viene de acá y el OH o el H viene de, porque está la base, entonces pues va a llevarse el hidrógeno. Y NaBr, ¿por qué? Porque recuerden que el grupo, el metal alcalino, pues se va a ir con el halógeno. Y por eso es NaBr, es decir, va a formar la sal. Y bueno, tenemos un segundo ejercicio ahí para que lo piensen un momento y prontamente pues daremos la respuesta. Bueno, pues la respuesta sería la siguiente. Recordemos que N2 se mantiene en la estereoquímica. Quiere decir que se mantenga la estereoquímica. Es que si antes teníamos unas cuñas oscuras o unas cuñas entrando o saliendo, pues se tiene que mantener, ¿sí? ¿Por qué acá solo hay un producto? Bueno, pues recordemos que siempre se forman dos productos, ¿sí? Eh, Porque esta es la más estable cuando está en trans. Recordemos que en trans hay menor impedimento estérico, por lo tanto va a ser más estable, ¿sí? Claro, se formaría la cis, pero la cis pues no es tan estable, por tanto esta es la mayoritaria, ¿sí? Acá lo que se aplica es estereoquímica, porque NaBr, pues lo que había explicado anteriormente, el metal alcalino se irá con el halógeno, ya sea yodo, bromo o cloro, y pues la base se quedará con el hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos esto, CH2, CH3, O, y pues se llevará el hidrógeno, ¿sí? Por eso esto nos queda como producto y básicamente pues esto sería la respuesta de este ejercicio de 3-bromopentano con etóxido de sodio. Y bueno, como conclusión, para cerrar el video, es que los factores promotores para la eliminación de segundo orden necesitan bases fuertes. Esto es muy importante, sin importar el disolvente, ya que pues no tenemos intermediarios o no tenemos cargas por estabilizar. Con un grupo saliente que enlace débilmente al carbono. Esto es muy importante, ¿no? Por eso el flúor no nos sirve. Las características de orientación se dan al alqueno más sustituido. Recuerden que esa es la regla de Zaitsev. La estereoquímica requiere un estado coplanar. Pues ya habíamos dicho que, ¿qué quiere decir coplanar? Pues que se requiere un enlace pi, ¿sí? Y un halogenuro y un haluro secundario puede experimentar tanto una sustitución nucleófila SN2 como una eliminación. Bueno, hasta aquí fue el video. Espero que les hubiera gustado, les hubiera servido y lo más importante, pues que aprueben el examen. Nos vemos en la siguiente.